Saludos, estimada audiencia, a las autoridades de nuestra Casa de Estudio, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Barcelona. Saludos especiales a la doctora María López, facilitadora del curso Educación, Transdisciplinariedad y Sustentabilidad. A todos los compañeros doctorandos y doctorandas, gracias por este espacio académico para construir, socializar y reconstruir el conocimiento. Hoy me permito realizar una reflexión a la existencia del ser humano como entidad manifiesta de un complexus óntico inmanente trascendental implícitamente que refiere a una sustantividad definida en la eticidad como unidad dialéctica sinérgica de moralidad social, donde el hombre se explaya como una expresión en practicidad de una virtud excelsa, divinidad de un sumo bien supremo, y el temor hacia ellas viene a fundamentar su existencia y su condición de decisión heterónoma condicionada. Cuando algunas personas se preguntan, ¿es posible el cambio? ¿Es posible la transformación educativa? ¿Es posible la integración? ¿Es posible la inclusión? Puedo decir que la atención de las necesidades educativas, incluyendo las especiales, en ese marco de la diversidad y el respeto hacia la dignidad humana, implican el reconocimiento a la diferencia y por ende la necesidad de favorecer acciones que permitan la generación de condiciones de equidad, solidaridad y de justicia para todos los niños, niñas, adolescentes, para ustedes que están detrás de este audio, para esa persona, para tal persona, para ti, para mí. En este sentido, la educación tiene una función particular en la construcción de un mundo más solidario, pacífico. Por lo tanto, esta educación puede contribuir a la consolidación del humanismo integral, abierto a la dimensión ética y trascendental, que atribuye la debida importancia al conocimiento, a la estima de las culturas y de los valores espirituales planetarios. Todo esto trata de centrar la atención de aquello que significa, y nos preguntamos siempre, ¿qué es un educador? ¿Qué es un docente? Un docente es aquel formador de hombres. ¿Podemos ser docentes entonces? ¿Maestros o profesores? Pero recordando que hay una gran distancia entre ese profesor y ser un educador. Imperativamente me voy a referir en este escenario a Edgar Morin, insigne pensador francés en los campos de la filosofía y la sociología, el cual ha consagrado una porción significativa de su producción intelectual al análisis crítico de la complejidad que caracteriza las configuraciones del mundo contemporáneo. En este contexto, la problemática educativa se erige como un eje fundamental de su pensamiento, desde el cual interpreta los paradigmas pedagógicos convencionales, evidenciando sus limitaciones epistemológicas y éticas. A partir de una transdisciplinar perspectiva, Morin propone una reconfiguración del quehacer educativo que integre de manera orgánica los saberes, los marcos culturales y las dimensiones axiológicas, en aras, por supuesto, de la formación más holística, pertinente y éticamente comprometida con los desafíos de la condición humana. Todo esto con esa mirada crítica en el marco de los paradigmas educativos hegemónicos y aborda como eje central de análisis la obra seminal que se intitula Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro.
Este texto, comisionado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, trasciende el mero compendio de directrices pedagógicas para erigirse como una propuesta epistemológica fundamental, cuyo propósito es diagnosticar y subsanar las patologías inherentes al pensamiento fragmentado que subyace en la praxis educativa contemporánea. En este presente reflexionar, propongo como un ejercicio hermenéutico en torno a unos enunciados fundamentales del pensamiento educativo de Morin, los cuales no solo problematizan las concepciones tradicionales del aprendizaje en el entramado social contemporáneo, sino que además interpelan críticamente la necesidad de instaurar un modelo formativo orientado a la emergencia de sujetos más lúcidos, éticamente comprometidos y corresponsables con la complejidad e incertidumbre que configuran la comunidad o la mundialidad actual. Deseo mencionar una de las tantas citas textuales de este autor, que dice lo siguiente, cito: el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. Desde esta perspectiva del pensamiento complejo de Edgar Morin, específicamente inspirado en el séptimo saber necesario para la educación del futuro, que se denomina la ética del género humano, el cual establece y profundiza el bucle individuo-sociedad. Estos tópicos que menciono a continuación, como individuo, sociedad, democracia y complejidad, dialógica democrática, el futuro de la democracia, individuo, especie, enseñar la ciudadanía terrestre, la humanidad como destino planetario, forman parte de una complejidad como unidad planetaria en la diversidad. No es una utopía ingenua, sino una necesidad ética y cognitiva frente a los desafíos globales. La antropoética moriniana nos invita a pilotear el planeta con doble conciencia, obedecer la vida y guiar la vida, reconociendo tanto nuestras raíces biológicas como nuestras inspiraciones culturales y espirituales. Esta ética del género humano no busca homogeneizar, sino articular la pluralidad de una convivencia fecunda. En otro sentido, la educación, por tanto, debe cultivar la conciencia de especie, el sentido de pertenencia a la tierra y la capacidad de asumir nuestras antinomías. Esta última instancia, el destino planetario de la humanidad, exige una metamorfosis de pensamiento capaz de integrar lo local y lo global, lo racional y lo afectivo, lo individual y lo colectivo. Solo así podremos aspirar a una civilización verdaderamente humana. En este discurrir filosófico, la ética del género humano en el marco del pensamiento complejo de Edgar Morin se traduce en la necesidad de una ética integradora que supere las fragmentaciones disciplinarias y culturales, reconociendo al ser humano como una entidad indisolublemente articulada entre individuo, sociedad y especie. Esta ética no se funda en prescripciones externas absolutas, sino en una conciencia reflexiva de la interdependencia ontológica y epistemológica entre los seres humanos y el planeta. Implica además una reorganización del saber y de la acción que contemple la solidaridad, la compasión y la responsabilidad como fundamentos de una convivencia planetaria. Quiero destacar que Morin propone una antropoética, una ética del humano por el hombre, por el ser humano y por el humano mismo. Recordemos que un ser humano siempre va a necesitar de otro ser humano. Y en esto se fomenta la comprensión y el cuidado mutuo. Así
se instaura una ética que con decisiones globales, con esa visión que exige esa educación que forme sujetos capaces de habitar la complejidad y actuar con lucidez ética frente a los desafíos de la humanidad contemporánea y, en suma, una ética para la era planetaria. Evidentemente, concebida desde la complejidad, fecundado en una conciencia planetaria lúcida y solidaria en estos tiempos de incertidumbre, es que el saber integrado orienta la praxis hacia la regeneración del vínculo entre individuo, sociedad y especie. Esta ética no clausura, sino que inaugura un horizonte de metamorfosis civilizatoria. Así el pensamiento complejo nos impulsa a pensar y vivir con responsabilidad en un diálogo constante. A mi criterio como doctoranda en ciencias de la educación, la ética del género humano como séptimo saber propuesto por Edgar Morin se erige desde una perspectiva fenomenológica y compleja que reconoce la coimplicación ontológica entre individuo, sociedad y especie. Esta triada no puede ser disociada sin violentar la estructura misma del humano, pues cada uno de sus términos es simultáneamente medio y fin de otros. Y desde esta comprensión, la antropoética emerge como una ética rizomática que no se funda en principios universales abstractos, sino en la conciencia encarnada de nuestra pertenencia a una humanidad plural, conflictiva y solidaria. La fenomenología de la existencia humana exige asumir la condición trágica y esperanzada del ser en el mundo, donde la ética no es mera normatividad, sino apuesta a la humanización de la humanidad. Morin propone una ética que articule la autonomía individual con la solidaridad planetaria, reconociendo la incertidumbre como condición constitutiva del devenir humano. Así, la educación del futuro debe cultivar una conciencia planetaria que integre la diversidad sin diluir la identidad y que promueva una ciudadanía cosmopolita, fundada en la comprensión mutua y la responsabilidad compartida. Cabe destacar, sin lugar al recelo, que la antropoética en el pensamiento de Edgar Morin es una propuesta ética profundamente enraizada en la complejidad de la condición humana. No se trata de una ética normativa tradicional, sino de una ética que emerge del conocimiento de nuestra pertenencia simultánea al individuo, a la sociedad, a la especie. Morin entiende que el ser humano no puede ser reducido a una sola dimensión. Somos biológicos, somos culturales, somos racionales, somos emocionales, destructivos y creativos a la vez. Desde esta perspectiva, la antropoética busca reconocer al ser humano consigo mismo, con otros y con el planeta, promoviendo una conciencia de interdependencia y responsabilidad. Es una ética que reconoce la fragilidad de la vida, la incertidumbre del conocimiento y la necesidad de cultivar la comprensión mutua en el mundo marcado por la diversidad y el conflicto. Dicho de otro modo, Morin propone que esta ética no puede imponerse desde afuera, sino que debe surgir desde una educación que forme sujetos reflexivos, capaces de integrar la razón con la emoción, la autonomía con la solidaridad. En este sentido, la antropoética es también una apuesta por una política ideológica, antropológica y cultural del hombre, una forma de habitar el mundo que abrace la complejidad sin caer en el relativismo ni en el dogmatismo. Es todo por ahora. A todos, muchas gracias por su receptividad.